Es el ingeniero Luis Cruzado. Yo soy auditor del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mi función, más que todo, es realizar consultorías y capacitaciones en diversos temas concernientes a la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. En este caso tenemos ya la oportunidad de estar trabajando con esta empresa, Civiltech. Entonces, la idea es que las personas puedan entender y comprender los mensajes que se imparten acá. Si tienes alguna pregunta, activa tu micrófono, que es muy importante escuchar, saber lo que opinas, lo que piensas. Evita escribir al chat. Trata de interactuar activando siempre tu micrófono. Si no se escucha el video, no se ve el video, también por favor házmelo saber, ¿correcto? Entonces iniciamos, a ver. Es muy importante tener en cuenta que el responsable de la seguridad y la salud en el trabajo asume importantes compromisos no solamente con la organización y con sus empleados, sino también con la gente que realmente confía en él, con los propios trabajadores. Ser supervisor de seguridad y salud en el trabajo hoy en día no es tarea fácil porque recuerda de que tú estás a cargo o eres responsable de un equipo de personas en donde tú como supervisor actúas como un consultor o un asesor de situaciones para poder evitar situaciones no deseadas, ¿no? Como enfermedades y accidentes. Esta interacción que tiene el supervisor con la gente, con los trabajadores, hace que haya una necesidad más allá de conocer las habilidades blandas. ¿Qué cosas son las habilidades blandas? Te lo voy a explicar. ¿Y qué cosas son las habilidades duras? Las habilidades duras es todo el conocimiento técnico, teórico y práctico que nosotros conocemos, ¿no? Acerca de algo específico. Es lo que nosotros aprendemos en la universidad, ¿correcto? Aprendemos qué cosa es la ley, aprendemos los procedimientos de trabajo, aprendemos a manejar los extintores, aprendemos planes de emergencia, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, lo que tú necesitas como supervisor de seguridad y salud en el trabajo y no te lo enseñan en la universidad son lo que hoy en día se denominan las habilidades blandas, que todo profesional, sin importar qué especialidad sea, debe de tenerlas. Si tú trabajas como contador, tienes que tener habilidades blandas. Si tú trabajas como doctor, como abogado, si tú trabajas en una oficina, independientemente seas o no de supervisor de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que conocer habilidades blandas. En la universidad a ti no te enseñan, por ejemplo, el tema de liderazgo. En la universidad no te enseñan tampoco el curso de trabajo en equipo. En la universidad no te enseñan el curso de oratoria o comunicación verbal. En la universidad no te enseñan el curso de comunicación no verbal. No te enseñan el curso de empatía. No te enseñan el curso de inteligencia emocional. Eso no te lo enseñan. Sino que a diferencia de las habilidades duras, las habilidades blandas uno lo va desarrollando y lo va aprendiendo en el día a día en su puesto de trabajo. Tenemos acá exactamente las reglas de oro para ser un supervisor SOM. Actividades en el campo, ser operativo, ¿correcto? Y conocer de gestiones administrativas en oficina. Estas dos situaciones que tú observas acá son habilidades duras, ¿ya? Habilidades duras, ¿por qué? Porque las actividades operativas como los trabajos de alto riesgo y gestión administrativa te lo enseñan, lo conoces, ¿correcto? Es algo que tú lo adquieres en un instituto, lo adquieres en una empresa, ¿no? Si, por ejemplo, tú eres supervisor en campo, con que tengas experiencia o hayas llevado un curso de trabajo de alto riesgo, de actividades que se desarrollan en campo, es un granito de arena para contribuir a tu desarrollo en habilidades duras, al igual también que gestiones administrativas y trabajos en oficina, ¿correcto?
la diferencia entre un jefe y la diferencia entre un líder. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre un jefe y un líder, por favor? ¿O qué es lo que piensa, la opinión, ¿no?, de cada uno de ustedes, por ejemplo? Somos 17 personas, a ver, anímense por favor a participar. ¿Qué, qué piensas o qué cosa crees que hay de diferencia entre un jefe y un líder? Buenas noches. Adelante, buenas noches. Ingeniero, ¿qué tal? Yo considero que un jefe es el que da las órdenes y un líder motiva a los trabajadores a realizar la acción. Ya, muy bien. Un jefe da las órdenes y un líder motiva. Correcto, esa es su opinión. Adelante, el señor Wilson. Javier. Ingeniero, buenas noches. Le saluda el señor Wilson Soto. Ya, Como el compañero ya me antecedió, el jefe es el que ordena y te dice qué hacer. Y el líder te dice, vamos a hacerlo y te da el ejemplo. ya, muy bien. Esa es su opinión. Ahora, ¿por qué crees o cómo crees que el líder, cómo crees que el líder hace para que otra persona siga las instrucciones sin necesidad de que él grite? ¿Te has puesto a pensar o se han puesto a pensar cómo es que él hace que la otra persona lo obedezca sin necesidad de apretarlo, ¿no? Como hace el jefe, por ejemplo, de gritarle? El jefe te amenaza incluso, no te dice que te va a votar si no le haces caso, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ¿cómo hace el líder para que sin la necesidad, por ejemplo, de que amenace, empuje y motiva a la gente? ¿Cómo creen ustedes? Que acompaña en todos los procesos de crecimiento dentro de del grupo y de la corporación. Siempre el Ya líder, te- siempre el líder nunca es visible, busca el protagonismo. El que busca es estar detrás del grupo, empujando y ayudando en todos los aprendizajes. ya, Sí, correcto. claro, Muy bien. exacto, ingeniero. Disculpa si puedo intervenir. Adelante. Bueno, sí, el líder también es una persona que tiene las capacidades, tiene las competencias y es parte del equipo. O sea, no es el que está a la cabeza del equipo, sino es parte del equipo y con su capacidad, con sus competencias, con perfil que tiene, entonces el grupo es el que le va a reconocer y es aquel que, por ejemplo, va adelante y en vez de decir, bueno, yo ordeno, él dice, vamos a hacerlo. ¿Ya? Y lidera, pues, o sea, encabeza la actividad en todo momento y en todos los campos y en todos los escenarios. Ya, me parece perfecto. Si, como ustedes dicen, el líder inspira, el jefe no inspira. Para que el líder pueda inspirar y motivar, el líder aplica lo que no aplica el jefe, habilidades blandas, ¿ya? Cuando ustedes dicen, no, él me cae bien y lo voy a hacer porque él me escucha, él me motiva, él está aplicando habilidades blandas sobre ti, no te das cuenta. El líder es una persona que conoce muy bien de las habilidades blandas. Por eso, él no necesita aplicar las amenazas como sí lo hace el jefe. El jefe solamente conoce de habilidades duras, conoce de normativa, conoce de procedimiento, pero no tiene llegada al trabajador. ¿Y por qué no tiene llegada al trabajador? Porque no tiene empatía, no sabe escuchar, no se comunica, no trabaja en equipo, pero es una persona que sabe mucho del proceso, ¿correcto? Pero date cuenta que tú en tu día a día del trabajo, todo no es proceso, todo no es procedimiento, todo no es norma. Nosotros como seres humanos, de una u otra manera, siempre nos interactuamos con otras personas. En el trabajo tú conoces a gente que tú en tu vida jamás has visto y ellos también jamás te han visto a ti, pero va a ser esa habilidad y esa inteligencia emocional que a ti te permite o te permita tener esa convivencia exitosa y de que tú puedas influir sobre el resto de personas. Escuchemos, por favor.
Estamos acostumbrados a pensar que las estrategias de liderazgo son herramientas exclusivas para los directores de las grandes empresas. La verdad es muy diferente. El liderazgo es la capacidad de, primero, reconocer que algo puede mejorar y, segundo, dirigir una serie de acciones para desarrollar ese cambio. Las herramientas de liderazgo que te presentaré en este video son útiles para dirigir pequeños negocios, tu grupo de amigos, tu relación en pareja, tu comunidad y tu familia. Pero lo más importante para poder concretar todas las metas y sueños que tengas es retomar el control y la dirección de tu propia vida. El liderazgo empieza cuando tomas la responsabilidad de elegir hacia dónde quieres llegar. Existe la idea de que los grandes líderes nacen con esas increíbles características. Esto es completamente falso. Los líderes se desarrollan, invierten tiempo y esfuerzo para mejorar sus habilidades de liderazgo. Todos nosotros tenemos el potencial de ser líderes. Si bien no tenemos que ser la cabeza de una gran empresa multinacional o de un masivo partido político, al implementar las herramientas de liderazgo, estableceremos mejores relaciones con nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos más cercanos e incluso con nosotros mismos. Primero que nada, hay que admitir que vivimos en una sociedad en donde pensamos que todos tienen la culpa menos yo. Esta manera de pensar ha infectado nuestra mente y nos ha quitado nuestro sentido de responsabilidad. Para empezar, hay que corregir ese estado mental y retomar la responsabilidad que nos corresponde. Tienes que darte cuenta de que tú eres el único responsable de tu vida. Delante de ti se presentan muchos caminos y tú tienes la responsabilidad de elegir qué camino tomar y recorrerlo. ¿Qué es lo que quiero? Esta sencilla pregunta es la brújula que te indicará el camino que debes seguir, pero tú eres responsable de tomar o no tomar ese primer paso. Entendiendo esto, podemos comenzar con las 5 estrategias de liderazgo. La primera es que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Esta frase la hemos escuchado incontables veces, pero este concepto resulta especialmente importante en el ámbito del liderazgo. Recuerda que los grandes líderes de la historia han dirigido a sus ejércitos y seguidores en base al ejemplo. Personas como Napoleón Bonaparte, Mahatma Gandhi y Nelson Mandela iban al frente de cada batalla, mostrando a sus seguidores cómo actuar. Utilizaban la acción para guiar el camino. De la misma forma, si tú tienes, por ejemplo, un grupo de personas a cargo en tu trabajo y quieres incentivarlos a trabajar con mayor entrega, tienes que dirigirlos a través del ejemplo, mostrando tu dedicación y compromiso al trabajo. De esta manera, el líder aclara el camino para el seguidor. La segunda estrategia es saber corregir, es decir, aplaudir en público y corregir en privado. Tienes que estar consciente de que la gente se siente mal al ser expuesta enfrente de un grupo. Claro que como líder vas a tener que corregir una mala acción, pero se debe de hacer de manera correcta y privada. Aplicando esto a la vida real, si tienes problemas con tu pareja, no deberías de exponerlas enfrente de la familia y los amigos. Como un co-líder de la relación, tendrías que ir con tu pareja y explicarle el problema en privado. Tratar de solucionarlo entre ustedes e incluso puedes utilizar un método llamado sándwich, en donde le dices algo positivo, luego el problema y acabas con otra nota positiva. Por ejemplo, si alguien en tu oficina llega constantemente tarde, lo buscas en privado y le comentas: estamos muy felices con tus resultados, pero tienes que empezar a llegar a tiempo a la oficina porque requerimos de tu excelente servicio desde temprano. De esta manera, el líder corrige el camino sin crear rupturas. La tercera estrategia es utilizar la persuasión. El arte de persuadir contiene un gran poder, y resulta claro que esta herramienta la puede usar cualquiera para convencer a un grupo de personas a actuar de cierta manera. El año pasado, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó al máximo la capacidad de persuasión para convencer a un país de que él era el indicado para dirigirlos, y ante todo pronóstico, logró convertirse en presidente, sin tener experiencia política ni brillantes ideas, solamente utilizando la persuasión. Ojo, no pensemos que Trump es un buen líder solo por ser persuasivo, porque esa es su única fortaleza, lo que lo convierte en un líder muy limitado. La persuasión puede ser desarrollada y utilizada por cualquiera. Si quieres, por ejemplo, persuadir a un cliente de comprar un coche, tienes que acceder a sus emociones y hacerle ver los beneficios que recibirá en el futuro. Tienes que conquistar su corazón e inclinarlo a adquirir el coche de sus sueños. El líder es el que convence al seguidor de recorrer el camino.
La cuarta estrategia es la integridad. Un buen líder tiene que generarle confianza a sus seguidores. El liderazgo establece una relación entre líder y seguidor. Esta relación se mantiene intacta si está protegida por un escudo de confianza. Para esto, el líder tiene que recurrir a los valores más elevados del ser humano. Tienes que ser justo, ético y moral. Un buen líder guía a través de estos valores, mostrándole a sus seguidores que su relación se fundamenta en la confianza. Si quieres ser un gran líder, no solo tienes que demostrar tus excelentes capacidades técnicas, sino que aún más importante, tienes que demostrar que diriges a través de excelentes valores humanos. El líder es el responsable de proteger la relación con el seguidor. La quinta estrategia es tener una visión clara del futuro. Esta es la clave del liderazgo. Para que alguien pueda ser un líder, tiene que tener la capacidad de ver el futuro, de imaginar un mejor mañana y tenerlo muy presente en la mente. Solo teniendo esa grandiosa visión, se puede comenzar a construir el camino que lleve ahí. Como líder de un grupo de personas, un equipo de trabajo e incluso de tu propia vida, tienes que construir esa visión del futuro en tu mente. Esa visión tiene que ser específica, medible y relevante. Tienes que pensar a diario en esa visión y saber que cada acción que tomas construye ese camino. Por ejemplo, si quisieras ser un gran líder para tu grupo de amigos, imagina crear una visión para ellos. Por ejemplo, un viaje en crucero al final del año. Tu visión tiene que ser específica, es decir, que todo tiene que estar claro. Lugar, fechas, tiene que ser medible, costos, personas, etc. Y por último, tiene que ser relevante. Proponlo como el mejor viaje de la vida. Esta visión es solo un ejemplo. Tú puedes adoptar esta metodología como mejor te convenga, en tu trabajo, en tus relaciones o en tu vida. Lo importante es crear y tener clara la visión de un mejor futuro. El líder es el que crea el camino. Estas 5 estrategias de liderazgo te ayudarán a convertirte en un excelente líder. Pero recuerda que estas son 5 herramientas que tendrás que ir desarrollando poco a poco. El crecimiento no viene de la noche a la mañana. Lo importante es saber que cada día estás mejorando y te estás convirtiendo en el mejor líder que puedes ser. Recuerda, 1. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Dirige dando el ejemplo. 2. Saber corregir. Conoce cómo y cuándo aclarar las cosas. 3. Utilizar la persuasión. Convence a las personas de que tu camino vale la pena. 4. Integridad. Construye confianza con tus seguidores. 5. Una visión clara del futuro. Crea el camino en base al objetivo final. Ser un buen líder toma tiempo, pero es posible. Estas 5 herramientas son claves para desarrollar tus capacidades de liderazgo y ser capaz de construir el camino que tú quieres seguir. Muy importante el tema del liderazgo porque prácticamente es lo que mueve a un equipo, es lo que mueve prácticamente a una organización. Observemos acá, tenemos una imagen del ciclo de mejora continua. El ciclo de mejora continua es, como su propio nombre lo indica, es un ciclo en donde en cada etapa se va desarrollando una serie de situaciones para poder implementar una gestión, ¿no? Que consta de 4 elementos. La etapa de la planificación, la etapa de la ejecución o el hacer, y la etapa de la verificación, y al final la etapa de la actuación. Actuamos en base a la información recopilada en las etapas anteriores, ¿no? Este ciclo de mejora continua es una evidencia clara, por ejemplo, de las habilidades duras, que es netamente conocimiento para poder implementar. Esto sí nos enseñan en la universidad o nos enseñan en una academia cómo implementar un sistema de gestión, ¿no? Cualquiera que sea, independientemente si es o no de seguridad y salud en el trabajo. La esencia de la planificación nos indica: los planes sirven para utilizar a tiempo las oportunidades, aprovechar las fortalezas, prevenir el defecto de las debilidades y, sobre todo, anticiparse al efecto de las amenazas, ¿no? Luego tenemos nosotros un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a través, en este caso, de la Ley 29.183, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el artículo 37, ¿qué cosa nos indican? Nos indican que para establecer, en este caso,
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se debe de realizar una evaluación inicial o un estudio de línea base como diagnóstico del estado de salud y seguridad en las empresas, ¿no? Esto significa que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un proceso lógico por etapas. A ese proceso lógico por etapas que todo supervisor debe de conocer, se le conoce como ciclo PHDA o ciclo de mejora continua, ¿no? Donde consta de cuatro elementos. Después se gestiona y administra los peligros y riesgos y se implementan los controles de los mismos para realizar una gestión del cambio, acciones preventivas, correctivas y mejora continua. Posteriormente se enfoca a la seguridad y condiciones de acciones seguras para poder mitigar los accidentes de trabajo, así como también la salud, bienestar, disminución del ausentismo, provocado, lógico, por los días perdidos como consecuencia de un accidente o de una enfermedad, como ausentismo, mitigación de incidencia de las enfermedades laborales y sobre todo tener un entorno laboral seguro y saludable y mejor calidad de vida y mayor productividad. Entonces, como ustedes verán, este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un sistema que hoy en día algunas empresas ya lo han implementado dentro de su organización. ¿Por qué digo algunas empresas? Porque realmente no todas las empresas tienen un sistema de gestión, sobre todo implementado dentro de sus organizaciones, motivo por el cual no hay un liderazgo oportuno, motivo por el cual no hay un compromiso por la alta dirección con respecto a la prevención de accidentes y, lógico, enfermedades, ¿correcto? El estudio de línea base, que de acuerdo a lo indicado en la ley 29783, es un diagnóstico que proyecta, lógico, una situación real de cumplimiento que tiene una empresa con respecto a la normativa legal, ¿no? Cuando yo hago un diagnóstico de línea base es porque quiero saber el grado de cultura y de cumplimiento que tiene esa empresa con respecto a la normativa nacional en seguridad, ¿correcto? En el artículo 39 nos indica cuáles son los objetivos de planificar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entre los principales objetivos tenemos las medidas de identificación, prevención y control, la mejora continua en los procesos, las adquisiciones y el nivel de participación de los trabajadores y sus respectivas capacitaciones. Cuando un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo habla de medidas de identificación, prevención y control, nos están indicando que dentro de la gestión de seguridad tenemos nosotros que identificar cuáles son los peligros, evaluar cuáles son los riesgos y aplicar las medidas de controles pertinentes de acuerdo al nivel de riesgo evaluado, ¿no? La mejora continua de los procesos, repito, se le llama mejora continua porque todos los días o en cada momento se va mejorando algo o aportando un granito de arena a la gestión, ¿no? Las adquisiciones son muy importantes porque dependiendo de la calidad de los productos, de los equipos que nosotros podamos adquirir, puede influir o no en la aparición de algún accidente o de alguna enfermedad, ¿no? Y sobre todo, todos los niveles de participación de los trabajadores y su respectiva capacitación. Nadie puede ir a desarrollar una actividad si antes no conoce sus peligros y no conoce sus propios riesgos de la actividad que él va a desarrollar. Claves de un sistema de gestión. Para el desarrollo de una buena gestión en materia de prevención de riesgos laborales en la empresa,
hay que adoptar y asumir los siguientes aspectos clave. Política preventiva de la empresa. Sirve para definir las intenciones generales, los criterios y objetivos en relación con el fin social en función de la importancia que la actividad preventiva tiene en el contexto empresarial. La política preventiva es un compromiso de todos. Organización preventiva. Es el proceso de diseñar y establecer las relaciones, responsabilidades y estructuras entre todas las personas que constituyen el conjunto social de la empresa bajo el principio de integrar la prevención a todos los niveles en todas las actividades de la misma. Planificación e implantación. Partiendo de la situación de la empresa, sirve para establecer los objetivos y métodos para implantar la política de prevención de riesgos laborales, que tiene como punto de partida la evaluación de riesgos. Revisión de actuaciones. Para una gestión eficaz en prevención de riesgos laborales, es importante conocer los resultados y posibilitar la mejora del sistema. Esto se consigue mediante la autocomprobación activa de los lugares de trabajo, equipos, sustancias utilizadas, procedimientos, sistemas empleados y trabajadores implicados. Auditoría. Control externo. Es la comprobación externa a la propia empresa, que tiene como misión determinar si el sistema de prevención es adecuado. Estos criterios son aplicables a todas las empresas, incluso las más pequeñas, aunque la magnitud de las acciones requeridas sean diferentes en función de su tamaño, de los riesgos que presentan sus actividades de producción y de lo adecuado de los sistemas de prevención que tengan en funcionamiento. Política preventiva de la empresa. Una buena política de prevención de riesgos laborales de la empresa debería reconocer la importancia de los recursos humanos. Las personas que trabajan en una empresa deben ser consideradas como el activo más importante de la misma. La prevención de riesgos laborales aumenta el bienestar del trabajador y produce una mejor predisposición hacia su tarea, lo que puede traducirse en una mayor satisfacción personal y, por tanto, una mayor eficacia y rendimiento. Reconocer que los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales son originados por fallos en el sistema de gestión y no por fallos de los trabajadores. A pesar de que la causa inmediata de un accidente pueda parecer un fallo técnico o humano, la mayoría de estos sucesos no son originados por trabajadores descuidados, sino por fallos en el sistema. Si un trabajador resbala en una mancha de aceite, puede resultar ileso. Se puede dañar la ropa o el equipo. Puede producirse una lesión leve. Y en el peor de los casos, ser víctima de un accidente grave e incluso mortal. Por eso es importante reconocer que en una empresa tienen lugar más incidentes que accidentes. Consecuencia de esto, el estudio T. Pearson puso de manifiesto que, por un accidente fatal o lesión grave, se producen 3 accidentes leves con ausencia al trabajo de al menos 3 días. 50 lesiones que requieren un tratamiento de primeros auxilios. 80 accidentes con daño a la propiedad y 400 incidentes sin daños ni lesiones. Por último, una buena política de prevención debe definir un buen sistema de control y revisión de riesgos.
asignando a tal fin los medios necesarios. Organización preventiva. Una buena organización en materia de prevención debe partir del conocimiento de la realidad de la empresa y de la necesaria coordinación entre las personas o empresas actuantes para adecuar a la misma el mejor modelo preventivo. Para su adecuada puesta en marcha, según lo que se recoge en el Plan de Seguridad y Salud que se haya elaborado, es necesario impulsar una cultura de prevención de riesgos laborales con la colaboración y responsabilidad de todos los miembros de la empresa. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: asumiendo personalmente tal actividad, designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo, constituyendo un servicio de prevención propio, recurriendo a un servicio de prevención ajeno. Planificación de la prevención. Una planificación eficaz de la prevención debe desarrollarse a través de la identificación, evaluación, eliminación y control de riesgos. Por tanto, el análisis debe cubrir todas las situaciones que, en potencia, puedan ser causa de accidentes, lesiones, enfermedades profesionales o pérdidas en bienes y equipos. Una buena planificación implica el establecimiento, entre otras, de las siguientes fases. Primera, identificación y evaluación de riesgos. Desde el primer momento en que se diseña un trabajo, hay que detectar y valorar todos aquellos riesgos que puedan ser causa potencial de un daño, teniendo muy en cuenta la gravedad del peligro y la probabilidad de que ocurra. La evaluación de riesgos debe llevarse a cabo por personas capacitadas. Segunda, control de riesgos. Poniendo las medidas correctoras que se hayan deducido de la evaluación para eliminar o controlar los riesgos de acuerdo con los requisitos legales que establecen los niveles mínimos de prevención y control. Tercera, implantación y mantenimiento de medidas de control. Estableciendo procedimientos y asegurándose de que son eficaces y positivos mediante la inspección, mantenimiento y comprobación de su funcionamiento. Cuarto, valoración de las actuaciones. Estableciendo los parámetros que permitan comprobar la efectividad de las medidas aplicadas. Estas medidas se realizarán principalmente mediante la puesta en marcha de sistemas de observación del trabajo, inspecciones sistemáticas de locales, equipos e instalaciones, así como la investigación y seguimiento de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales. En todos los casos, resulta imprescindible la motivación de los trabajadores y la consulta y participación activa de los mismos, potenciando los comportamientos de trabajo seguro. También es importante que los objetivos que se planifiquen estén acompañados por metas específicas que se puedan alcanzar en un determinado plazo de tiempo. Revisión de las actuaciones. Periódicamente debe revisarse internamente el sistema. Y siempre que se dé un fallo en el mismo, por ejemplo, un accidente, o se produzca alguna modificación en el lugar o proceso de trabajo, como un cambio de maquinaria. El análisis de los controles definidos en las fases anteriores debe servir para introducir correcciones que mejoren el sistema de prevención en la empresa.
Toda esta información debe quedar documentada yendo más allá de lo estrictamente exigido por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Tenemos nosotros programas, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo, que son muy importantes, que todo prevencionista también debe de conocer y aplicar como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El contenido de un programa de seguridad y salud en el trabajo prácticamente es la descripción de las estrategias que la propia empresa utiliza para prevenir esas enfermedades y accidentes que nadie desea que se presenten, ¿correcto? En realidad, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el supervisor de seguridad y salud en el trabajo? En primer lugar, él tiene que verificar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento y con los reglamentos internos de la propia organización. Tiene que verificar y analizar que se haya dado cumplimiento al I+C, a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles, realizada por los trabajadores en su respectiva área de trabajo, a fin justamente de eliminar o minimizar los riesgos. Es muy importante instruir y verificar que los trabajadores conozcan y también cumplan con los estándares y los P y usen adecuadamente el equipo de protección personal apropiado para cada tarea. También es importante que se entienda que una de sus obligaciones es informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. Cuando hablamos de informar a los trabajadores de los peligros en lugar del trabajo, es importante ser un buen comunicador, ¿verdad? Expresarse de la forma correcta y utilizar una terminología adecuada para que el trabajador pueda entender. Investigar aquellas situaciones que un trabajador o miembro del comité de seguridad consideren que son peligrosas. Cuando un supervisor realiza una investigación de algún incidente y accidente, tiene que utilizar una serie de habilidades blandas, entre ellas la persuasión, porque recuerden de que la persona, el testigo, el trabajador que conoce y ha visto lo que ha sucedido, no te lo va a poner fácil, no te lo va a decir. O sea, tú tienes que convencerlo o llegar a él para que él te pueda decir realmente al detalle y con la verdad. Verificar también de que los trabajadores utilicen máquinas con las guardas de protección colocadas en su lugar, ¿no? Esas son, por decirlo así, algunas de las obligaciones que tiene el supervisor. También es importante tener en cuenta el actuar de forma inmediata frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar de trabajo. Es importante facilitar también los primeros auxilios y la evacuación de los trabajadores lesionados y que estén en peligro. Y finalmente, paralizar las operaciones o labores o situaciones de alto riesgo hasta que se haya eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas. Como ustedes verán, hay un sinnúmero de obligaciones que cuenta el supervisor. Para poder lograr todas y cada una de ellas, no basta, repito, con conocer los procedimientos, no basta con saber la legislación, no basta con saber los artículos de la ley, etc. Tú tienes que utilizar una serie de habilidades que puedan hacer que los trabajadores, por ejemplo, respeten las normas, que los trabajadores de una u otra forma analicen y evalúen las situaciones en su lugar de trabajo, puedan decir la verdad frente a una situación de siniestralidad en donde tú puedas verte involucrado como investigador. Es importante, por ejemplo, inculcar a los trabajadores una cultura preventiva y sobre todo llevar una muy buena relación con las personas que están en tu entorno. Para todas esas situaciones indicadas es necesario conocer qué cosas son las habilidades blandas entonces, ¿no?
Las habilidades blandas, como te venía indicando, son cada vez más tenidas en cuenta en el mercado laboral. Estas capacidades interpersonales y de gestión no solamente complementan las habilidades técnicas o las habilidades duras, como tú lo habrás visto, ¿no? Sino que en muchas ocasiones, por ejemplo, son el elemento diferenciador clave en el éxito profesional y organizacional, ¿no? Todas las empresas saben que las habilidades duras nosotros las adquirimos en una universidad o en un instituto, pero ellos saben muy bien de que no todos tienen habilidades blandas, algo que tú vas desarrollando poco a poco en el paso del tiempo y no te lo enseñan en la universidad. ¿O acaso en la universidad a ti te enseñan ser empático? ¿Acaso en la universidad a ti te enseñan ser comunicador? ¿Acaso en la universidad te enseñan ser proactivo, te enseñan trabajar en equipo? No te lo enseñan. Tú lo vas adquiriendo y lo vas a descubriendo poco a poco, a medida que vas creciendo personal y profesionalmente, ¿no? Entonces, estas habilidades consisten en realidad y ofrecen soluciones innovadoras como, como soluciones innovadoras para poder afrontar los retos hoy en día laborales que tenemos, ¿no? Recuerda de que tú en el trabajo permaneces mucho más tiempo que en tu casa. Del 100% de tu tiempo, el 70% lo enfocas a tu trabajo y el 30% lo enfocas a tu casa, a tu familia. Entonces, es muy importante tener estas habilidades, puesto que en el lugar que es tu trabajo, en donde permaneces más tiempo, tú interactúas con gente que no conoces, que nunca has vivido. Y la idea es llevar una muy buena relación con todos para poder prosperar, no solamente de forma personal, sino laboral, sino también organizacional, ¿correcto? Entonces, las habilidades blandas incluyen un amplio espectro de competencias sociales, de comunicación, de gestión del tiempo, de liderazgo y de solución de problemas que permitan a las personas, por ejemplo, trabajar eficazmente dentro de un equipo y adaptarse a los cambios y también, no, ¿por qué no?, a los desafíos. A diferencia de las habilidades técnicas, que son específicas para cada profesión, las habilidades blandas son transversales y aplicables a cualquier sector. Eso significa, a diferencia de las habilidades duras y blandas, a diferencia de las habilidades duras y blandas significa que lo que tú sabes de normativa de seguridad, vas a poder aplicarlo, lógico, a un sector específico. Pero si tú conoces de habilidades blandas como inteligencia emocional, comunicación, empatía, trabajo social, a donde tú te vayas, esas habilidades tú las vas a poder utilizar, emplear, implementar, ¿correcto? Entonces, las habilidades blandas se confunden con otros conceptos como las habilidades técnicas, por ejemplo, y las competencias emocionales, ¿no? Mientras que las habilidades técnicas se refieren a la formación y conocimientos específicos necesarios para poder realizar, por ejemplo, tareas concretas dentro de una profesión. Por ejemplo, las habilidades blandas se centran en la interacción humana, ¿no? Cómo tú te interaccionas con tu supervisor, cómo tú te interaccionas con tus trabajadores, cómo tú te interaccionas con tus compañeros de trabajo, etcétera. Eso es lo que hoy en día está prácticamente primando todas las actividades que nosotros desarrollamos en nuestro trabajo, independiente si somos SOMA o no somos SOMA. Hoy en día hay muchos fracasos profesionales justamente por no saber de habilidades blandas, de no saber convivir con la gente con la cual nosotros interactuamos o trabajamos.
Por otro lado, aunque estrechamente relacionadas, las competencias emocionales que forman parte de la inteligencia emocional guardan también relación con las habilidades blandas. Según, por ejemplo, Daniel Goleman, que es un autor de bestseller en inteligencia emocional, estas se dividen en intrapersonales e interpersonales. Eso significa que los componentes de la inteligencia emocional, según el afamado psicólogo, son autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Las habilidades blandas abarcan un espectro que incluye la capacidad para trabajar en equipo, la adaptabilidad, la resolución creativa de problemas y el liderazgo efectivo. Entender estos conceptos con sus matices es crucial para desarrollar lógico procesos de evaluación o diagnóstico de competencia de habilidades como los que se ofrece el grupo a través de la identificación y abordo de manera integral del desarrollo del talento dentro de cada organización, ¿correcto? ¿Sabes cuál será el factor decisivo para que te contraten en cualquier trabajo? Cuando te entrevisten, lo primero que van a evaluar los reclutadores es tu actitud. Más importante que tu experiencia o tu nivel técnico será tu capacidad de mostrar que puedes trabajar en equipo, que estás dispuesta a aprender lo que te haga falta para hacer un buen trabajo y que eres flexible para adaptarte a los cambios. En pocas palabras, para crecer como profesional necesitas desarrollar habilidades blandas. Las habilidades blandas son esos comportamientos y actitudes que te permiten relacionarte de forma positiva contigo mismo y con las personas que te rodean. Ya sé, seguro te estás preguntando si son tan importantes, ¿por qué se les dicen habilidades blandas? Pues bien, esto es para diferenciarlas de este otro grupo de habilidades llamadas habilidades duras. Las habilidades duras nos dicen qué tanto sabes de geografía, física, matemática o cualquier otra ciencia, y que también manejas una tecnología como un lenguaje de programación, mientras que las habilidades blandas nos muestran si eres capaz de comunicarte con otras personas, cómo afrontas los problemas y cómo manejas tu tiempo para cumplir con tus objetivos. En la actualidad, hay todo movimiento para rebautizar a este grupo de habilidades. En inglés se les ha comenzado a llamar Core Skills, que significa habilidades centrales, para resaltar el hecho de que son fundamentales en todas las profesiones. Por ejemplo, se espera que las doctoras sepan de medicina, que las lingüistas sepan de idiomas y que las programadoras sepan desarrollar software. Pero todas necesitan saber comunicarse, aprender de forma efectiva y resolver problemas para hacer bien su trabajo. Pero, ¿cuántas habilidades blandas existen? El universo de las habilidades blandas es tan grande que podría ser un multiverso. Tenemos muchos grupos de habilidades que se conectan entre sí de distintas maneras. Pero para hacer las cosas un poquito más fáciles, los expertos las dividen en dos grandes grupos. Por un lado están las habilidades interpersonales, que se refieren a cómo relacionarnos con otras personas en contextos sociales. En el trabajo, por ejemplo, necesitamos las habilidades como la comunicación y el trabajo en equipo. La comunicación es la capacidad de expresar tus ideas y opiniones, de hacerte entender y de dar argumentos para defender tu posición de forma asertiva. Al comunicarnos correctamente podemos dar y recibir feedback, es decir, críticas constructivas, resolver conflictos y ponernos de acuerdo con otras personas para tomar las mejores decisiones en equipo. Otra habilidad interpersonal muy valiosa es el liderazgo. Es la capacidad de influir en otras personas para motivarles a cumplir con un propósito en común. Los líderes escuchan las necesidades de sus equipos, tienen empatía para ponerse en sus zapatos y les motivan a mejorar cada día. Y por otro lado están las habilidades intrapersonales, que tienen que ver con cómo nos relacionamos nosotros y nosotras mismas.
Las habilidades intrapersonales van a determinar los hábitos que desarrolles para gestionar tu energía, tu tiempo y cuidar de tu bienestar físico y mental. ¿Eso quiere decir que el aprendizaje continuo es una habilidad intrapersonal? Pues sí, es la capacidad de aprender cosas nuevas a lo largo de toda tu vida. Es un superpoder que te permite convertirte en lo que sea. Puedes cambiar de profesión las veces que lo necesites y crecer muy rápido, porque desarrollas nuevas habilidades. Nosotros ya hemos hablado sobre qué hacer para que nunca pares de aprender. Otra habilidad es la gestión del tiempo. Las personas que lo hacen bien son productivas, cumplen con sus tareas y objetivos dentro de los plazos adecuados, pero además disfrutan de suficiente tiempo libre para descansar y practicar sus hobbies. Gestionar el tiempo involucra separar lo importante de lo no importante, conocer cuánto puedes demorarte en hacer diferentes tipos de tareas y comprometerte a entregar solo aquello que puedas cumplir. A ver. Todo esto de las habilidades blandas suena ideal, pero ¿realmente es posible aprender todo esto desde cero? Por supuesto que es posible. Todas estas habilidades se pueden aprender y entrenar, tal como se entrenan para una maratón o para tocar el piano en un concierto. Es solo cuestión de practicar y de ser muy constante. Aquí te van 3 consejos para que puedas desarrollar las habilidades blandas que necesitas para triunfar en tu futuro profesional. Número 1. Ten claro qué habilidades necesitas desarrollar más. Y para eso necesitas conocer tus fortalezas y tus debilidades. Haz una lista de las principales habilidades blandas y reflexiona cómo las practicas en tu vida diaria. Cuando trabajas en un grupo, ¿es fácil para ti expresar tu opinión ante los demás? Si tu respuesta es sí, tienes un punto en comunicación. Cuando las cosas no suceden como te las esperabas, ¿cómo reaccionas? Si en lugar de bloquearte, vences la frustración y sigues adelante, tienes un punto en adaptabilidad. Así puedes ir testeando tus habilidades e identificando aquellas en las que necesitas enfocarte para mejorar. Vamos con la número 2. Sal de tu zona de confort. Cuando estás en tu grupo de amigos, ¿acaso no es muy fácil colaborar, comunicar tus ideas y resolver conflictos? Es natural en situaciones cómodas sentirnos con más confianza, pero ¿qué tal si tuvieras que trabajar con personas con las que nunca has hablado antes? Aquí es donde las habilidades blandas realmente se ponen a prueba. Un consejo de networking efectivo es lanzarse a conocer gente nueva para salir de tu zona de confort. No tienes que esperar a una entrevista de trabajo o a tu primer día. Más bien puedes buscar oportunidades en tu día a día. Atrévete a tener esa conversación difícil con un amigo o inicia un nuevo proyecto en equipo. También te ayudará mucho unirte a una comunidad como la de Platzi. Y número 3. Pide mucho feedback. Esa retroalimentación es un termómetro que te irá diciendo cuánto estás aplicando tus habilidades blandas de forma efectiva. Estas habilidades son especiales porque no hay una forma de medirlas con un examen. Se tiene que demostrar en tu día a día, a través de experiencias con otras personas a lo largo de mucho tiempo. Por eso, no hay nadie mejor que tus compañeros de trabajo, tus amigos de la escuela e incluso tu familia para decirte si estás mejorando o no en alguna habilidad blanda. Pregúntales de vez en cuando si te consideran una buena comunicadora, un buen gestor del tiempo e incluso un buen líder. Pídeles ejemplos claros de situaciones en las que hayas demostrado estas habilidades y así te darás cuenta de aquello que necesitas mejorar. Recuerda que el aprendizaje de las habilidades blandas es un camino que irás recorriendo a lo largo de toda tu vida. Si empiezas hoy, tienes muchas oportunidades por delante para ser cada día mejor. Así que cuéntanos en los comentarios en qué habilidad blanda te vas a enfocar primero. Bien claro el video, ¿verdad? Te dice que hoy en día los reclutadores van a ver más tu actitud, porque lo que predomina o está predominando hoy en día en la mayoría de empresas y organizaciones es la forma como tú te interrelacionas con los demás. Y cuando hablamos de supervisión, recuerda que el supervisor en campo va a estar en contacto, en constante interacción con los trabajadores. ¿Cómo hacemos para que esa persona a la cual nosotros tenemos, entre comillas, que fiscalizar o supervisar, haga las cosas correctas sin la necesidad de intimidarlo con que te voy a despedir o te voy a colocar un memorándum, etc. Entonces, importancia de las habilidades blandas.
afectan nuestra eficiencia en el trabajo. Muy bien. Recuerda que la palabra eficiencia es utilizar los pocos recursos en el menor tiempo posible para tener los resultados previstos, ¿no? Teniendo habilidades blandas, uno va a poder realmente poder alcanzar sus objetivos, sus metas en tan corto tiempo. Ayudan a preparar en el lugar de trabajo, enfrentar lo que se considera adverso, las situaciones y los problemas a los cuales cualquier supervisor o cualquier trabajador enfrenta en el día a día son realmente problemas que si tú no tienes ese control emocional, esa situación se te puede escapar de las manos y puede terminar pues en un ambiente hostil, ¿correcto? Y sobre todo, otra de las importancias es desarrollar el autoconocimiento, ¿no? Es importante tener la información y el conocimiento necesario para poder de una u otra forma tomar las decisiones respectivas ante una eventualidad o una situación que se pueda realmente presentar, ¿correcto? Tipos de habilidades blandas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el manejo de conflictos, la capacidad para comprender y diagnosticar de forma correcta un conflicto es esencial para poder manejar, ¿no? Se entiende que el conflicto como una situación entre dos o más intereses están en oposición, por lo que se busca un consenso o un acuerdo, una conciliación o un equilibrio, ¿no? Eh, Vas a presenciar de repente discusiones entre los trabajadores, enemistades, en donde tú como tu supervisor te tocará ser de repente el mediador, ¿no? La persona neutral que ponga los paños fríos y que ayude a encontrar un equilibrio emocional entre estos dos colaboradores de la empresa, ¿no? Las situaciones realmente se pueden salir de control si uno no tiene la experiencia, conocimiento y habilidades necesarias para saber manejarlo, ¿no? Sobre todo en el caso de conflictos personales, ¿no? O laborales que puede haber entre el trabajador, entre los trabajadores sobre todo, ¿no? Ustedes saben que convivimos con gente que no es nuestra familia más de 6 horas, incluso más de 8 horas. Entonces necesitamos tener esas habilidades o desarrollarlas para poder tolerar, mejor dicho, esas situaciones a las cuales nosotros nos podamos ver expuestos. ¿Qué demanda un conflicto? Es la premisa. Lo que demanda el conflicto es conocer bien la situación y cuáles son sus posibles causas, por ejemplo. Conlleva agotar los recursos propios también. Conlleva acudir el apoyo de personas de confianza para la búsqueda, sobre todo de soluciones dadas o que se puedan presentar. Reconocer los propios errores y potencialidades también es muy importante. Desarrollar actitudes de negociación y escuchar y preguntar sin miedo y así poder llegar a un estadio, donde todos ganen, es decir, tolerancia, ¿no? Entonces, muy importante el tema justamente de resolución de conflictos, ¿no? Situaciones que realmente nos podemos nosotros enfrentar al día a día, ¿no? Porque realmente esto de convivir con otras personas nos llevan a que realmente tengamos estas habilidades y conocimientos para poder tener la tolerancia adecuada y que nuestro trabajo y sobre todo nuestro entorno sea muy armonioso. Gestión al cambio. La gestión al cambio, de acuerdo a la definición, podemos enfocarla como la capacidad para ajustar nuestros comportamientos, por ejemplo, a las nuevas situaciones que se generen día con día, ¿no? Estos suelen generar ciertos miedos y malestares y es una respuesta normal del organismo que le encanta la comodidad de lo conocido
y se estresa justamente en la misma incertidumbre, ¿no? Eso es cuando nosotros nos enfocamos a la gestión del cambio. Pero esta gestión de cambio también viene con una serie de recomendaciones para poder adaptarnos justamente a esa variación que se pueda presentar, ¿no? Cuando tú a una persona le quitas su estado de confort y le obligas o le haces cambiar, en la mayoría de veces no lo toma de muy buena manera, puesto que le sacaste de su comodidad para meterlo a algo que para él o ella es nuevo o novedoso. Entonces tenemos acá las recomendaciones para adaptarnos. Dice, prestar atención de manera intencional al al momento presente sin juzgar. Este tipo de atención, por ejemplo, nos permite aprender a relacionarnos de manera directa con con aquello que está ocurriendo en nuestra vida aquí y ahora, ¿no? El autocuidado también es uno de los puntos muy recomendados que nos indican justamente que en medio de la incertidumbre debemos de cuidarnos a nivel físico y a nivel emocional, es decir, a través de la alimentación, el deporte, el sueño, en función justamente de nuestras necesidades del momento, ¿no? El otro punto importante es la impermanencia, ¿no? Para poder adaptarnos. Es decir, debemos ser capaces de integrar a nuestra rutina los cambios que se producen constantemente y finalmente tenemos el ejercitar la flexibilidad mental. Nos permite realmente adaptarnos a las nuevas exigencias de este mundo en constante cambio y para esto es importante analizar los cambios producidos y plantearnos todas las opciones posibles a nuestro alcance para poder generar un cambio realmente necesario, ¿no? Un cambio necesario que se espera realmente que una persona pueda dar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, damas y caballeros? ¿Tienen alguna pregunta? Disculpe, Adelante. eh, bien, de repente, más allá de una pregunta, eh, es sobre consultarle si se va a entregar material digital sobre las diapositivas que se está mostrando, ya que una de mis metodologías de aprendizaje es seguir a la par y también hacer apuntes de estas eh, ideas que puedan hacer o nuevas explicaciones que puedan hacer al momento de desarrollar diferentes puntos, ¿no? Claro, David, Solo esa era la consulta. no te preocupes, se va a enviar No hay problema. el usuario y contraseña. Wilson creo levantó la mano. Wilson, ¿te escuchamos? Sí, Adelante, Wilson. ingeniero, justamente con respecto a este tema, bueno, yo trabajo, yo soy consultor en seguridad privada, ¿no? Tengo ya 15 años en esto. Y quería ponerle, por ejemplo, como un ejemplo, tuvimos un accidente la semana pasada de un compañero, agente de seguridad, que perdió el brazo, más que todo por no observar las normas, pues, ¿no? Y nosotros en el análisis que hicimos de ese accidente que hubo, o sea, no sé si habrán visto, ese video está en las redes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? No, del análisis que nosotros sacamos, vimos que la gente había caído en una rutina, o sea, no cumplía con todos los protocolos de seguridad, ¿no? Entonces, ahí viene un tema también, ¿no? Como a modo de pregunta. Si bien es cierto, la empresa de seguridad es prestadora de un servicio a un determinado cliente, entonces, y de acuerdo a la ley de seguridad y salud en el trabajo, dice, o sea, por ningún lado veo, por ejemplo, que el cliente también es corresponsable cuando a un trabajador le sucede un tipo de accidente, porque ahí solamente dice el empleador, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la responsabilidad y cuáles serían las medidas, por ejemplo, para evitar que un trabajador caiga en la rutina? Esa es mi pregunta, ingeniero. A ver, Ya, muy bien. Bueno, ese video también todo el mundo lo ha visto, ¿no? Porque justamente está en las redes. Eh,
Analizando la situación, realmente acá hay que destacar las responsabilidades no solamente del trabajador, sino también de la empresa. ¿Y por qué de la empresa? Porque la empresa debió haber tenido, no sé si lo tiene, yo hablo como si no lo hubiera tenido, no lo sé, debía haber tenido un procedimiento y en ese procedimiento de trabajo debía haber estado lo que es el ingreso y salida de vehículos, ¿correcto? El ingreso y salida de vehículos porque en donde sucede es en un almacén. Número uno, las características del entorno de trabajo que se llaman condiciones no fueron las adecuadas porque se presume, de acuerdo al video, de que el vigilante no pudo abrir bien la puerta o no pudo enganchar la puerta al piso porque alrededor de la zona o del área donde abre la puerta habían parihuelas, Sí, parihuela. es una situación subestándar porque no considero y creo que el estándar te diga colocar las parihuelas cerca de la puerta. Exacto. Las parihuelas deben de tener una ubicación definida y estandarizada, en donde tú colocas y recoges las parihuelas, no ponerlas en un lugar, por decirlo así, en donde se te ocurra, como se observa en el video, ¿no? Ah, Y aparte, la gran pregunta del millón, ¿ese trabajador recibió la capacitación, el entrenamiento? ¿Sabía cómo debería abrir la puerta? ¿Cuál era la distancia de seguridad que debía de mantener al momento del vehículo que salga o al momento del vehículo que ingrese? Número uno. Número dos, los conductores, en este caso del camión, tenían la obligación de darse cuenta, interactuar para estar seguro de que nadie se aproxime a su vehículo, o bastaba con que el vigilante abriese la puerta para que ellos solamente tengan, en este caso, la visión y la concentración del camino que está al frente de ellos. Entonces, exacto. hay una serie de interrogantes ahí. No solamente decir, oye, fue negligencia del trabajador, que correcto, lo fue, porque el trabajador se ve que cae en una rutina. Mm, ¿Y por qué se cae en una rutina? Porque lo que ha hecho, ya lo ha hecho anteriormente. Significa que con otros carros, él ha hecho el mismo procedimiento. así es. A medida que el carro iba avanzando, él ya iba cerrando. Es decir, él se iba aproximando al vehículo y eso lo permitió la empresa. O sea, no hubo una corrección que le dijera, oye, ¿sabes qué cosa? Antes de que salga el vehículo, o antes o hasta después, tu posición es esta. O sea, la empresa permitió, siguió, cayó en rutina y lógico, no hubo una supervisión adecuada, por eso no hubo una corrección y tenemos las consecuencias que tenemos hoy en día, ¿no? Que es Exacto. la pérdida de un brazo, o sea, no se ha perdido un dedo o una mano, sino es un brazo. Claro. A mí prácticamente hoy día yo he tenido una práctica de trabajos en altura en la empresa. Y bueno, lo que yo le he dicho a mi gerencia, mira, este del accidente ha sucedido, tengo entendido que ha sucedido en provincia. No sé si habrá sucedido en el lugar donde yo me encuentro, que es En Trujillo. Trujillo ha sido. Ya, perfecto. Entonces, yo lo que le he dicho a mi gerencia ha sido lo siguiente. Le he dicho, sería conveniente de que el próximo año, lo ubicáramos al señor, al vigilante, por el mes de mayo o julio. ¿Por qué pongo esas fechas? Porque él ahorita está en un proceso de rehabilitación, tanto física como emocional. ¿Por qué buscarlo al Señor? Para que el propio Señor venga e imparta, mejor dicho, una serie de conferencias acá a la empresa donde yo estoy, porque estamos haciendo acá obras civiles en las quebradas, donde realizamos trabajos de muy alto riesgo, ¿ya? Como una especie de sensibilización al personal, porque esas personas que han pasado por este trauma de accidente ya cambian sus vidas y al cambiar sus vidas cambia su forma de pensar y ver la vida y las cosas. Y yo te apuesto que si a ese vigilante tú lo paras en delante de un grupo de trabajadores y les pides de que él te hable de seguridad, te va a hablar
mejor que un expositor, mejor que un capacitador, porque a lo que él le motiva o lo que le da las palabras a él es su situación y su trauma emocional que ha pasado con el accidente. Y eso suele pasar con muchas personas que suelen tener accidentes muy graves, como por ejemplo el señor Néstor Apaza, que perdió los dos brazos por una descarga eléctrica, ¿no? En el caso de este vigilante, realizando aparentemente, entre comillas, una actividad tan sencilla como es el abrir y cerrar la puerta, mira lo que ha sucedido. Y en la empresa en donde yo hoy día he hecho la charla de trabajos en altura, tenía las mismas condiciones. Un portón por donde ingresa y sale una camioneta, por donde ingresa y sale un montacarga, por donde ingresa y sale un camión. Entonces, el escenario está en todas las empresas, porque todas las empresas tienen un portón, todas las empresas tienen un lugar de almacenamiento, en todas las empresas ingresa y sale, y en todas las empresas hay una persona encargado de esa custodia. Esa es mi opinión. Exacto, ingeniero, muchas gracias, porque no se preocupe, yo sé a qué, yo lo tengo ubicado, yo sé a qué empresa pertenece y dónde está, y me ¿En dónde comprometo, exactamente ha sido? Sí me han dicho que ha sido acá en la ciudad de Trujillo. ¿Ese es sí, en la galletera del norte, me parece? sí, en la galletera del norte. Ah, en Seguramente la yo que lo es... ubico al vigilante porque en las redes sociales, todo lo que pertenece al mundo de la seguridad privada, estamos haciendo una pequeña colecta para poder también dar. Usted es seguridad privada, ¿verdad? Sí, seguridad privada, es una empresa de seguridad grande. Entonces, Y, yo lo explico si gusta y por lo pongo en favor, contacto, pues. eso sí, ¿Ya? porque como te digo, le he conversado con mi gerencia Ya, y lo que yo les he dicho les ha parecido una muy buena idea. Incluso mi gerente me dijo, ¿qué tal si lo invitamos para el Día Mundial de la Seguridad, que es en abril? Y yo lo que ya, le dije, la verdad que no sé si pueda en abril porque yo preferiría, le digo, gerente, que sea a partir de mediados de año, de julio, porque lo veo muy próximo a abril. Hay que darle tiempo a la persona para que tenga no solamente una rehabilitación física, sino también emocional exacto, exacto, y ver la predisposición si él realmente quiere que su caso sea como un ejemplo para que nadie desacate normativas y nadie sobre todo se despiste en el trabajo, porque la falta de concentración, el exceso de confianza, es lo que hoy en día está desencadenando este tipo de situaciones, señores. Y si a esto tú le sumas el uso inadecuado e irresponsable del celular, tienes todos los ingredientes para que estas situaciones se sigan dando. ya, O sea, ingeniero, ese perfecto, seguro. Wilson. Al final me das el número, por favor, si fueras tan amable. Ingeniero, disculpe, otra participación, otro caso que también le voy Ya. a contar. Bueno, yo ya tengo tiempo, ¿no? Y en otra empresa de seguridad que yo estuve, estuvimos dando servicios ahí en la obra de la ampliación del aeropuerto internacional, Jorge Chávez. Eso fue Ya. antes de la pandemia. Entonces, ¿qué pasaba? De que el empleador, que era LAP, el supervisor en seguridad y salud en el trabajo, nos exigía, por ejemplo, que todos los días nosotros le reportáramos todos los implementos de las charlas de 5 minutos y también las charlas ocupacionales, todo eso. Pero ¿qué pasaba con este supervisor? Que ese supervisor, bueno, era una dama, ¿no? Una dama y nos exigía que nosotros le presentemos el informe. No importa si estaba bien hecho o mal hecho, o sea, solamente ellos querían que se le presente, nada más. O sea, en ningún momento durante el tiempo que estuvimos ahí en esa obra, nunca recibimos una observación, una indicación o algo que de repente en nuestro informe podríamos reorientarlo, ¿no? Nada, solamente decía, o me presentan o les pongo su memorándum. Entonces, ¿cómo ahí se puede compatibilizar o de repente cómo se puede conciliar en esos casos, ingeniero? Miren, este es un claro ejemplo de que en este caso las cabezas de una organización lo que buscan es netamente cumplir a toda costa. Para ellos, el fin justifica los medios. Yo lo veo así, fin justifica los medios. Mientras yo cumpla, no me sancionan y no pasa nada.
Pero cuando a ti te piden un informe y te dicen así como a ti te han dicho, oye, preséntamelo como sea, o sea, me queda bien claro de que lo hagas bien o lo hagas mal, eso no es el fondo. El fondo es que lo culmines, lo termines y lo presentes. Lamentablemente estamos dando mensajes equivocados, erróneos, de una cultura preventiva que todos y cada uno deberíamos tener. Porque cuando tú le dices a un trabajador, oye, haz esto, pero sin compromiso significa sin pasión, sin gusto que lo hagas. Y cuando una persona hace algo sin pasión, sin gusto, lo hace por hacer, pues. Entonces, a mí me queda bien claro ese tipo de situaciones cuando a ti te piden algo sin tener un fondo, sino solamente una forma, porque quieres cumplirlo nada más. ¿Sí, Wilson? A ver si por interno, bueno, tenemos acá un chat, si tú te das cuenta, Wilson, ayer me pones en contacto el nombre de la persona y su número, pues, ¿no? Ok, ingeniero, terminando entonces nos ponemos en contacto, ¿ya? No se preocupe. Perfecto. Tomamos un break, señores, y regresamos. Entonces, prácticamente de la gestión del tiempo implica, por ejemplo, ordenar, implica disponer, implica organizar también, muy importante, implica graduar o dosificar el tiempo para obtener mayor rendimiento también lógico de él, ¿correcto? Tenemos una serie de estrategias para poder gestionar de forma óptima el tiempo, por ejemplo, como es la delegación de tareas, muy importante, es una habilidad muy importante. Darle prioridad, planeación y programación y gestión a la propia información, como dependencia también del conocimiento, habilidades y técnicas que pueda poseer la persona, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta estas estrategias y los puntos. Entonces, los supervisores o las personas que están a cargo del área de seguridad y salud ocupacional tienen la responsabilidad no solamente de lograr los objetivos excelentes en seguridad, sino que también tienen la responsabilidad de guiar a un conjunto de personas esperando su compromiso y desempeño deseado para la empresa. El supervisor o encargado del área es clave dentro de la empresa. Sobre él recae, lógico, la organización y planeamiento de su trabajo y la seguridad laboral y el compromiso de los trabajadores para el logro de los excelentes resultados. Hoy en día el supervisor ha pasado de ser un operador a ser un líder del grupo, no solamente porque tiene que interactuar con la parte operativa como parte de sus funciones, sino también como jefaturas y gerencias como parte de su gestión, lo que lleva a convertirse en un especialista del manejo de personas. Sin embargo, las empresas indican de que los resultados en seguridad solo se darán si los empleados hacen su parte y a su vez esta responsabilidad recae sobre los supervisores. Es por ello que bajo la investigación de especialistas sobre las habilidades que se debe desarrollar o fortalecer un supervisor o encargado del área de seguridad y salud en el trabajo, no solamente está el cumplimiento de los objetivos empresariales, sino también para una autorrealización personal y profesional serían las siguientes, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las habilidades que deben de tener y qué retos enfrentar los supervisores de seguridad y salud en el trabajo? En primer lugar, una de ellas o una de las habilidades blandas es el famoso trabajo en equipo. Uno tiene que saber interactuar, conocer, saber en este caso, inmiscuirse con otras personas. Dice, el trabajo en equipo surge de la necesidad de mejorar rendimientos, actitudes y la lealtad del grupo de trabajo y ocurre cuando un grupo de personas trata de cooperar utilizando sus habilidades individuales y aportando retroalimentación constructiva más allá de cualquier conflicto que a nivel personal
pudiera haber entre los individuos. El trabajo en equipo fomenta un sentido de lealtad, seguridad y autoestima que satisface las necesidades individuales de los integrantes, valorando su pertenencia, esforzándose por mantener relaciones positivas dentro y fuera del equipo, y se transforma en un nuevo estilo de vida que involucra a los demás compañeros de trabajo o incluso a la propia familia. Para lograr un verdadero trabajo en equipo que impacte en el clima organizacional, necesitamos tener ciertas características mayormente actitudinales, a saber, compartir nuevas ideas y dar soluciones, aportando opiniones, ofreciendo información y hechos realmente relevantes. Coordinación y cooperación en las actividades de todos los miembros. Empatía, comprender al otro, apoyar ideas distintas a las nuestras e interesarse por las ideas, lógico, de las demás y desarrollarlas sobre todo, ¿no? Entonces, el trabajo en equipo es esencial para la prevención de los riesgos laborales. Un técnico debe ser capaz de colaborar con diferentes departamentos y equipos dentro de una organización para implementar medidas preventivas y promover una cultura de seguridad. Esto requiere habilidades de colaboración, negociación y resolución de ciertos conflictos, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta todos y cada uno de estas habilidades que se está compartiendo. Entonces, el trabajo en equipo es una habilidad blanda que se debe de aprender no solamente para un puesto de trabajo, no solamente para una empresa, sino para todas las empresas y todos los puestos de trabajo. Las habilidades blandas, a diferencia de las habilidades duras, te sirven para interactuar no solamente en una actividad o en una empresa, sino en todas las actividades, en todas las empresas y, ¿por qué no, con todas las personas? Segunda habilidad blanda, ser proactivo. ¿Qué implica entonces ser proactivo? La popularización del término ha hecho que se volviera una característica casi unánime en la personalidad de cualquier profesional. Pero en la práctica es muy sencillo encontrar personas comunes que son proactivas, aunque sean profesionales. De manera simple y directa, la proactividad es el acto de actuar rápidamente para evitar futuras complicaciones, ¿no? Es decir, yo como supervisor no espero de que mi gerencia o el directorio saque un estándar para evitar, por decirlo así, las caídas en trabajos en altura, sino que yo, de mi propia iniciativa, implemento los controles necesarios para evitar que eso ocurra. También es tomar situaciones para uno mismo, aprender y desarrollar actitudes que puedan predecir problemas y actuar incluso antes de que sucedan. Cuando no pueden prever un problema, los proactivos se mueven buscando cualquier mejora posible a la situación en vez de quejarse mientras esperan que la solución caiga del cielo. Como ejemplo, piensa en el profesional que está constantemente en actividad, participando en las conversaciones, liderando grupos y situaciones, no necesariamente en puestos gerenciales, para mantener los procesos fluyendo de forma correcta y sin complicaciones. Las personas proactivas no se sientan a esperar que las cosas pasen por arte de magia. Se levantan y hacen de que realmente sucedan. Además, el sentido de la responsabilidad del desarrollo de una manera muy interesante, ya que no existe la afirmación, ese problema no es mío. Los problemas negativos son vistos como responsabilidades del equipo en su conjunto y no como una carga para ser expuesta y producir, lógico, desmotivación, ¿no? Eso es lo que nos enfocan o prácticamente nos lo indican.
Tercera, perdón, habilidad blanda que uno debe desarrollar, el tema de liderazgo, como ya le hemos visto, ¿correcto? Ser líder es ser una persona que motiva a otra persona o a un grupo de personas a ser cada día mejor. Demuestra o enseña con el ejemplo. A diferencia de otras personas que no practican el liderazgo y lo que hacen es ordenar o hacer que la gente lo ejecute sin antes él haberles enseñado. Las personas recuerda de que te siguen por tus ideales, tu forma de ser y también por los resultados que de una, de una u otra manera tú has plasmado. De esa forma, ejecute lo que tú le puedas solicitar, orden que tú le estás dando, de gritar sin la necesidad que toda esa gente se ponga el casco. ¿Cómo hizo ese supervisor para que todas las personas de su equipo de trabajo utilicen realmente el arnés como debe ser o sigan los procedimientos adecuados? ¿Los amenazó? No. Con sus ideales y su ejemplo, influyó de forma positiva y con la habilidad blanda de interactuar o relacionarse con ellos, influyó también para que la gente pueda ejecutar una orden, un procedimiento sin la necesidad de la fuerza. Capacidad verbal. Esta capacidad verbal la llamamos la famosa comunicación, ¿correcto? Si tú te has dado cuenta en tu trabajo, tú has visto a tu supervisor, has visto a tu gerente, has visto a tus trabajadores, pero al momento de que ellos algún momento te han conversado, te han hablado o te han impartido alguna orden o te han explicado, no se han sabido entender o no se han dejado entender. Hay muchas formas por cual una persona al momento de hablar no se deja de entender. Una de ellas es que la mayoría, no siempre, los supervisores se olvidan de que los trabajadores se encuentran, no todos, en otro nivel y utilizan términos o palabras muy difíciles de entender, lo cual ocasiona una especie de aburrimiento y una especie de distracción en la mente de la otra persona. Otro punto, realmente sus palabras o su locución no demuestran sinceridad y honestidad en sus palabras, lo cual hace de que los trabajadores rechacen justamente esos mensajes expresivos por parte del supervisor. Y tres, conozco también muchos colegas, muchos supervisores que tienen algo de vergüenza al momento de expresar sus ideas, sus sentimientos frente a otras personas, en especial de sus colaboradores, lo cual debilita, lógico, esa capacidad para impartir los mensajes, porque ustedes recuerden de que cuando se realiza una actividad, cualquiera que sea, siempre se hacen las famosas reuniones de 5 minutos que le llaman charlas de 5 minutos. Es ahí donde tú refuerzas los procedimientos y el accionar que debe de seguir las personas. Si tus mensajes no son claros, si tus mensajes no son precisos, ese personal va a realizar la actividad con muchas dudas y eso se traduce en accidentes, ¿correcto? Entonces, eso de ahí hay que ponernos de una u otra forma también a reflexionar. ¿Por qué ocurre el accidente? Porque lamentablemente el trabajador no comprendió, no entendió la información impartida. Y la gran pregunta, ¿por qué ese trabajador no volvió a preguntar? Entonces, ya es un tema más que todo de debilidad al momento de interactuar entre el supervisor y el trabajador y supervisor. ¿Cierto? Entonces, como ustedes verán, la capacidad
verbal, porque en algún momento vamos a dar no solamente una charla, una capacitación a los trabajadores, sino entre las reuniones gerenciales que se puedan impartir y se puedan dar. Una muy buena muy buena comunicación es aquella que es corta y a la vez es precisa y lógico, utilizando los términos adecuados, ¿correcto? Así como nosotros cuando hablamos o nos comunicamos, expresamos en palabras, porque nosotros hablamos, conversamos, el lenguaje no verbal. ¿Qué significa el lenguaje no verbal? Es cuando tú le comunicas algo a otra persona, pero sin decirle ninguna palabra, solamente con los gestos de tu rostro, el movimiento de tu mano y, ¿por qué no, el movimiento de tu cuerpo? Entonces, esta comunicación no verbal es un fenómeno paralingüístico por el cual se transmite información sin hacer uso del habla, mediante contacto visual, expresiones faciales, gestos, expresiones corporales y posturas, incluyendo, lógico, el uso de las señales kinestésicas a distancia y entornos físicos, por ejemplo, ¿no? Vocales, del tacto, etc. Se ha identificado al menos 3 medios de comunicación no verbal, incluida la señal básica, lo que se intenta transmitir y cómo se interpreta. La interpretación correcta de la comunicación no verbal transmitida a un receptor depende altamente del conocimiento del receptor y la empatía del individuo, y tiene y puede incluir el uso del tiempo, y sobre todo el contacto visual y las acciones de mirar, mientras el hablar, escuchar, la frecuencia al mirar y patrones de concentración visual o dilatación de las pupilas y frecuencias de parpadeo, ¿no? Entonces, dicen que muchas veces el cuerpo habla una cosa y las palabras dicen otra cosa, ¿verdad? Porque se puede ver cuando una persona realmente está tal vez molesta, o tal vez está preocupada, o tal vez está nerviosa, ¿verdad? Simplemente por el movimiento de su cuerpo, el movimiento de sus manos o su mirada. Entonces, usando la definición general aceptada de comunicación, emisor, receptor y mensajes, en donde podemos aceptar que cualquier comportamiento es considerado una comunicación. Claro, porque las acciones hablan más que las palabras. No sé si habrás escuchado esa frase. Usando la perspectiva de distinción entre los conceptos de información, comportamiento y comunicación, y utilizando la perspectiva del emisor, el receptor o del mensaje para propósitos generales, y de esta página se usará la primera. Sin embargo, los signos que conforman un sistema de comunicación verbal, las palabras, no son los únicos medios de los que transmitimos información. También tenemos a disposición de signos como los gestos faciales, la disposición del cuerpo y las señas que en algunos casos complementan nuestros mensajes verbales. Hay que aclarar que las lenguas de señas no son comunicación no verbal, sino un tipo de lengua natural propia de las personas sordas, con una estructura sintáctica compleja realmente, ¿no? Entonces, muy importante. Wimedia y segundo semestre de Comunicación Social presentan Comunicación no verbal, una herramienta para complementar tus palabras. Hola, hoy hablaremos acerca de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal puede definirse como el uso no intencional de objetos, acciones, sonidos, tiempo y espacio, que de alguna manera generan significado en los demás. La función principal de la comunicación no verbal es acompañar y fortalecer al lenguaje verbal. Definamos entonces la relación entre la comunicación verbal y no verbal. La relación entre la comunicación no verbal y verbal es principalmente simbiótica o de dependencia mutua. En
donde los factores no verbales son, como nuestras palabras, una parte fundamental del proceso de comunicación humana en general. Podemos decir que el uso eficaz de la comunicación no es posible sin entender plenamente cómo se codifican y transmiten los significados de manera no verbal como parte del proceso. El mensaje puede adoptar diferentes significados, incluso cuando las palabras sean las mismas. Por eso es importante el énfasis proporcionado por los sonidos que hacemos cuando hablamos, e incluso nuestros gestos, acciones y posturas modifican lo que decimos con palabras. Las 4 formas más importantes en que usamos la comunicación no verbal son: para complementar o reforzar el significado que intentamos transmitir en el mensaje, como cuando queremos regular el flujo de nuestras transacciones de comunicación con los demás, para sustituir o reemplazar en algunas ocasiones palabras o frases habladas por símbolos, cuando queremos contradecir o disminuir la intención de un mensaje verbal. Para la interpretación de la comunicación no verbal, se puede decir que la ausencia de las señales no verbales en la escritura pueden ocasionar problemas. Entre aquellas interpretaciones tenemos el uso del cuerpo para enviar y recibir mensajes, la comunicación con objetos, la comunicación con la vestimenta, los movimientos corporales y gestos que constituyen el uso no verbal de la voz, contacto visual, uso del espacio y la distancia, el tacto y el tiempo. Podemos decir entonces que la comunicación no verbal es el proceso de comunicación en el que existe un envío y recepción de mensajes sin palabras, es decir, solo mediante indicios, gestos y signos, que de alguna manera sirven de soporte o complemento de lo que decimos. Otra habilidad importante que se debe desarrollar dentro de las habilidades blandas es delegar efectivamente. Seguramente habrán escuchado la palabra delegar en muchos foros y en su mismo día en el trabajo. Sin embargo, es un tema mucho más complejo que una simple definición de acción. Delegar es dar a una persona autorización a otra para que obre en su representación en algún asunto, ¿no? Entonces, cuando somos parte de un equipo de marketing y tenemos la fortuna de ser los líderes, nos enfrentamos a esta situación sin saber muchas veces cómo hacerlo. Es que también es confuso al principio y sobre todo cuando es la primera vez que lideras equipos de trabajo. Sin embargo, no se tiene que ser líder del equipo para empezar a aprender también. Muchas veces un líder cree que está delegando, sin embargo, lo que está haciendo solamente es ordenar lo que se tiene que hacer y eso es muy diferente, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta y en conocimiento de que la delegación es la prueba que tienes de dar confianza a tu equipo y eso significa mucho para los colaboradores. Significa que tu equipo es competente y es capaz de colaborar en el desarrollo de tareas de gran responsabilidad, como también se demuestra que es una cualidad esencial de un buen liderazgo, ya que permite aprovechar el mejor talento y aumentando, lógico a la vez, el compromiso de los empleados. Lo primero que hay que tener en cuenta es que delegar no significa decirle a otra persona lo que se debe hacer, sino transferirle parte del trabajo, incluyendo la toma de decisiones a otro profesional. Esto permite liberar tiempo para hacer mejor las tareas que cada uno tiene encomendadas y al mismo tiempo que se saca partido de la creatividad y de las habilidades que cada miembro del equipo y acapara todas las tareas y solo sirve para hacerlas la compañía más lenta y menos productiva, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta justamente esos puntos, ¿no? Acá justamente contamos con el arte de delegar que cuenta con 5 niveles. ¿Qué cosa nos indica este arte? Nos indica 5 niveles en donde el primer nivel nos habla de haz exactamente lo que yo te diga, es el primer nivel, ¿no?
Es decir, estamos empezando a delegar porque la actividad no está siendo nosotros, pero necesitamos ser específicos en el extremo. El nivel 2 nos habla de investiga el tópico y dime qué descubriste. No le estamos dando la respuesta, probablemente no lo sabemos, necesitamos que el individuo haga investigación y venga en los resultados y nosotros luego tomemos o tomaremos la decisión. Nivel 3, investiga, evalúa opciones y dame una recomendación. A este nivel todavía el individuo no toma decisiones, pero está cerca. Este nivel es igual que el número 2, pero adicionalmente necesitamos pensar en una solución y venir con una recomendación y luego nosotros tomamos la decisión, ¿no? El nivel 4, que es la toma de decisión y luego me informas, a este punto existe la confianza plena en el criterio del individuo y su capacidad de tomar decisiones correctas, ¿no? Y la importancia de este nivel es que sigue existiendo un reporte periódico de las situaciones y decisiones tomadas. Y el punto número 5 es la toma de decisiones que consideres correcta. Es decir, ese es el nivel máximo de delegar y no sucede comúnmente y es una confianza plena y absoluta sobre el individuo, ¿no? Entonces, señores, las habilidades blandas van a permitir realmente de que las personas podamos tener éxito en nuestro trabajo, no solamente como supervisores de seguridad, que ya de antemano es una profesión donde interactuamos constantemente con otras personas que no conocemos y que son los trabajadores y que necesitamos influir sobre ellos para que de una u otra manera puedan ellos ejecutar un trabajo sin la necesidad de exponer su vida y su salud, ¿no? Preguntas, caballeros, hasta aquí. Preguntas acerca del tema. Si hay alguna pregunta, por favor, porque considero de que realmente este tema de las habilidades blandas es un valor agregado que hoy en día en la mayoría de organizaciones está rescatando, ¿no? Porque una vez escuché que alguien dijo, esto de los procedimientos, esto de las normas, lo aprende cualquier persona, pero lidiar con el trabajo, con el día a día, saber interactuar con otras personas que piensan distinto a ti, eso no lo hace cualquiera y eso es cierto, ¿no? Porque son situaciones en donde realmente a ti te van a llevar o te van a poner a prueba la forma como tú piensas y cómo tú tomas tus decisiones en base a una actitud que tú has ido forjando en el paso del tiempo, ¿no? Y cómo reaccionas cuando alguien, por ejemplo, no piensa como tú. Porque en el trabajo tú te vas a encontrar con gente que no exactamente está de acuerdo con lo que tú dices, ni mucho menos con lo que tú haces, ¿no? Claro, es un tema de escucha activa y comunicación eficaz. Así es, caballero. O sea, la gran mayoría oímos, pero no escuchamos. Escuchar significa escuchar y mirar a la cara del emisor que envía la comunicación, ¿no? Primero por un tema de respeto y segundo por un tema de entender los niveles de intensidad en la comunicación, si es relevante o es irrelevante, o qué grado de importancia tiene, es importante o es urgente, ¿no? Entonces, ya, claro, sí, ya, ni siquiera escuchamos, y cuando pasa algo, ¿escuchaste lo que te dije? ¿Qué es lo que te dije? Que había que poner candados de seguridad a este nivel de transporte material hacia adentro de la obra. ¿Escuchaste o no escuchaste lo que te dije? No escuchaste, oíste, que es muy diferente. Y ese es el problema, Así es. ¿no? Gracias. Así es. Muchas gracias, Ricardo. Pareciera que las habilidades blandas son fáciles de adquirir, pero realmente no son fáciles. Y hoy No, en porque hay mucho día, ego. Hay mucho ego. demasiado, demasiado. Y eso es lo que de repente no permite
a muchos bajar su nivel o interactuar con otras personas, ¿no? Entonces, ese tema también, ahí nace la famosa empatía, ¿no? Donde el trabajador se siente a gusto con tal jefe o gerente porque es empático. ¿Por qué siente que es empático? Porque sabe y siente que lo escucha, siente que su necesidad es problema para él, ¿no? Entonces trata de darle una solución. Hay trabajadores que tienen unas muy buenas opiniones de sus líderes, como también hay trabajadores que no digamos que tienen tan buenas opiniones para con sus líderes, ¿no? Es el punto. ¿Correcto? ¿Hubiese alguna más intervención? Bueno, ya le escribí al amigo Wilson Javier a ver si me pasa ese contacto que considero que va a ser importante para poder también ayudarlo, ¿no? Al trabajador accidentado, cuando lógico ya se recupere y darle esa oportunidad para que pueda compartir su experiencia y pueda servir para que otras personas no cometan tal vez el error que él ha cometido, ¿no? Entonces, ¿correcto? Bueno, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por su valioso tiempo. Nos estamos viendo para el día de mañana, entonces.